Buenos días, compañeros, compañeras. En principio quiero agradecer a los compañeros de la Confederación General del Trabajo haber creado este ámbito tan multitudinario de trabajadores para que todos participen y todos sepamos por dónde andamos y cuáles son los objetivos que perseguimos, que en definitiva es nada más y nada menos que preservar la vida de los trabajadores y las condiciones de trabajo dignas para poder llevar adelante una tarea con dignidad como corresponde. Con lo que respecta a la pregunta, nosotros por supuesto que celebramos este quinto derecho, es muy importante. Hoy yo escuchaba el panel que había estado con anterioridad y creo que también la responsabilidad solidaria, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, también contribuye a hacer un seguimiento de esto que se llama seguridad y salud en la tarea. Nosotros, quienes habla, compañeros, en el año 2015 tuve la oportunidad de viajar a Ginebra en un congreso que ya se estaba hablando de esto y nosotros teníamos un flagelo muy importante. Entonces yo traje este tema porque alguien que sabía mucho más que nosotros, que era el general Perón, decía que para explicar algo no hay nada mejor que un ejemplo. ¿Y qué nos pasó en la historia del transporte en Argentina? Corría a principios del año 2000, los commodities estaban con un valor muy depreciado en el mundo, la soja estaba a $150, el petróleo estaba a $40 el barril, y vino un boom de los commodities en el mundo, donde la soja pasó a tener un valor de $600, $650, el barril llegó a 140, y esto generó en la actividad del transporte de granos una explosión donde la bodega y el material rodante que tenía la actividad del transporte no iba de la mano de la demanda, o sea, la oferta que había no podía hacerle frente a la demanda. Camiones muy viejos, modelo 80, modelo 90, ustedes lo han visto y seguramente si andan por las rutas argentinas, esta es la bodega que transporta en la Argentina el transporte de granos, una actividad que produce 150 millones de toneladas, las cuales hay que llevarlas al agua. Si bien la hidrovía tiene una participación y el ferrocarril también, lo único que da conectividad a las bodegas es el camión, entonces hay que asistir al ferrocarril y asistir también a la hidrovía para poder exportar esta cantidad de granos. Ahora bien, ustedes saben que en el grano existe el gorgojo, arácnidos, que hace que contamina el grano, y esto por supuesto, llevado a un silo portuario donde el grano pierde el DNI, todas las cosechas se convierten en un solo silo y nadie sabe de quién es el cereal, se corre el riesgo que este gorgojo contamine el silo y haya que tirar prácticamente toda la mercadería. Y ahí empieza una utilización desleal desde el sector de los productores. Empieza a aparecer en la Argentina lo que se llama la fosfina. ¿Qué es la fosfina, compañeros? La fosfina es una pastilla del tamaño de la circunferencia de esta copa que se pone en la boquilla de los camiones y el contacto de la humedad del cereal con la pastilla genera un gas que es más pesado que el aire y los camiones del cereal van cubiertos con una lona porque el agua que hace contacto con el grano triplica el tamaño y ya no se puede exportar. Entonces ese gas permanece dentro de la caja del camión y la cucheta donde el chofer duerme convive con ese gas y empezamos a tener pérdidas y muertes de trabajadores en la actividad del cereal. Por supuesto, con la idiosincrasia que nos caracteriza, empezamos a llevar estos reclamos a los lugares correspondientes, nadie nos escuchaba, tuvimos que llevar adelante medidas de fuerza en los puertos, donde planteamos que la fosfina mata, nadie nos escuchaba. ¿Por qué? Porque era tanta la demanda. Imagínense, compañeros, que para llevar 150 millones de toneladas al agua para exportar, se necesitan hacer 5 millones de viajes en camión a 30 toneladas por unidad. Es imposible poder controlar todo eso.
¿Qué genera la fosfina? La inhalación de la fosfina paraliza las vías aéreas y el trabajador muere de un paro cardiorrespiratorio. Esto es lo que manifiesta el forense. Lo que no habla el forense, ¿cuál fue el origen de este paro cardiorrespiratorio? Que el trabajador muere durmiendo con espuma en la boca. Yo recuerdo que en aquellos tiempos que me tocó viajar, que fue la única vez, quienes habla, más allá de los lugares que la compañera manifestaba, yo soy un chofer de larga distancia, que vengo de ahí, de una familia de camioneros, mis viejos, mis abuelos, que conocí cada rincón de la Argentina y cada idiosincrasia de cada provincia donde pasan cosas que tal vez muchos no sabemos, me llevó, y lo digo con toda humildad, porque tuve que salir a laburar, yo no pude estudiar, pero me parecía que yo tenía que escribir algo que en algún momento fuera un proyecto de ley. Y la verdad que, viste, el mundo de los audaces. Empecé a escribir, busqué el asesoramiento de abogados, también de la actividad, para poder llegar al Congreso de la Nación, para evitar que se siga manipulando la fosfina en el tránsito y dentro de la caja y que siguieran muriendo trabajadores. Recuerdo que en el año 2015 me toca ir a debatir con las comisiones y muchos nos daban las espaldas, muchos no querían tocar este tema, a pesar de que no se necesitaba el presupuesto nacional para poder sostener esta ley, no hacía falta presupuesto. Recuerdo también que le dije en un momento, tengo la certeza que este proyecto de ley que está acá, hace 462 días que entró, lo que no sé cuánta gente murió esperando que ustedes lo traten. Porque esos trabajadores que estaban arriba de un camión, que si bien votaron a Hugo Moyano, a Pablo Moyano y a quienes hablan dentro de un consejo directivo, también votaron a esos legisladores para estar dentro del Parlamento y que los represente, porque donde se le cambia la vida a los trabajadores es en el Parlamento, legislando para cambiar las condiciones de trabajo y el bienestar de su familia. Pasó un tiempo, logramos la aprobación en diputados, pasó a senadores, querían hacer algunas correcciones, eso significaba que volviera a diputados, por ahí no se trataba en ese año, y al final se terminó haciendo una corrección, un fe de ratas, como para decir, bueno, el espíritu de la ley. Y hoy con todo orgullo, y por supuesto que nos llena de satisfacción este derecho que se ha logrado. Nosotros tenemos una ley nacional aprobada por el Congreso de la Nación, la 27262 de la Federación de Camioneros, que prohíbe la utilización de la fosfina en tránsito y se la carga arriba a los camiones. Le demos vuelta a los trabajadores la tranquilidad de poder volver a sus hogares, porque ¿saben qué, compañeros? Uno a lo mejor repara un buen salario, pero detrás del salario hay que tener salud para disfrutar el salario y hay que tener dignidad para poder obtenerlo. Entonces, yo creo que esto es un hecho concreto, una realidad, y nosotros nos sentimos orgullosamente de este logro, porque esto nos va a generar igualdad de condiciones. Nosotros tenemos muchas asimetrías dentro del campo laboral, no solo en lo nacional, sino lo que es el Mercosur. El Mercosur fue un negocio, no sé si es la palabra negocio, o un acuerdo donde los laburantes no los tuvieron en cuenta. No existe un mercado común si no tenemos un convenio marco a igual tarea, igual remuneración. No tenemos destino si seguimos compitiendo en las asimetrías, cuánto vale un limón brasilero y cuánto vale un limón argentino. Si nosotros no nos sentamos en la mesa, los laburantes, donde se toman las decisiones, vamos a ser espectadores y la vamos a ver pasar, porque el tiempo pasa. Yo quería traer esto, en principio, como ejemplo de este gran logro que ha tenido la Federación de Camioneros a través de Hugo y Pablo Moyano. Y recién escuchaba a la compañera que finalizaba, no recuerdo el nombre de la compañera, pero estaría bueno un tema que tal vez
tenerlo en cuenta para la agenda del año que viene. Todo llega, todo pasa y todo puede volver a pasar. Nosotros, algunas actividades, fuimos declarados esenciales en la pandemia. No tuvimos la posibilidad de quedarnos en casa, tuvimos que salir a laburar. La salud, la seguridad, el transporte. Ustedes han visto por la tele cómo maltrataban a los camioneros, que llevaban la mercadería, que llevaban medicamentos, le fajaban las puertas. Yo entiendo que el miedo al dirigente o lo moviliza o lo paraliza, pero que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Si bien no teníamos experiencia, porque esto nos sorprendió a todos, creo que tenemos que aprender de lo que pasó. Porque ese mismo chofer que cuando llevaba alimento no lo dejaban entrar, cuando salió con las vacunas de Seiza para llevar a las provincias, era un héroe nacional. Entonces los vaivenes emocionales hay que controlarlo cuando uno tiene la responsabilidad de conducción. Entonces, ¿qué digo con esto? Hay antecedentes, hay un estudio que se hizo en Dinamarca, en un centro de cardiólogos muy importantes, donde están hablando de las secuelas que ha quedado del COVID en los tejidos blandos del corazón. Hay secuelas en los pulmones. Entonces, creo que en la agenda del año que viene, ojalá nunca volvamos a tener que atravesar una situación como la que vivimos. Pero sí tenemos que aprender de lo que vivimos por lo que puede llegar a pasar. Puede cambiar una cepa y dentro de unos meses estamos todos guardados de vuelta dentro de la casa. Lo que tenemos que ver, la secuela de los trabajadores esenciales que fueron producto de no tener la opción de quedarse en casa. Salieron a laburar porque si no hubiera habido salud, seguridad y abastecimiento, la crisis hubiera sido mucho peor. Entonces, para la agenda del año que viene, me parece que sería importante empezar a trabajar, porque vuelvo a repetir, si bien no teníamos experiencia y nos comimos la curva, bueno, en este momento ya tenemos algo de experiencia y nos tenemos que anticipar a los hechos. Yo no quiero extenderme mucho más, creo que tengo 5 minutos y me excedí, así que les agradezco a todos y un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias.